Vamos en esta tarde a terminar viendo un último aspecto dentro de estas responsabilidades que como hombres tenemos de parte de Dios. En esta tarde terminamos y para ello vamos a Salmos capítulo 25, por favor. Salmos capítulo 25, versos 8 y 9. Iniciamos, como lo hemos hecho en estas semanas, viendo una porción de las Escrituras que tratan sobre una parte, un aspecto del carácter de Dios. Y a partir de notar ese aspecto del carácter de Dios, varones, necesitamos entonces abrazar el hecho de que buscamos imitarlo. ¿Sí? Veamos esto, Salmos 25, versículos 8 y 9, dice: bueno y recto es Jehová, por tanto, Él... Y quiero enfatizar dos palabras, fíjate, ahí va la primera. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Y después viene la otra palabra que quiero enfatizar. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Enseñará y encaminará. Enseñará y encaminará. Dios nos dirige y nos guía. Dios es nuestro proveedor, ¿cierto? Dios es nuestro protector. Dios nos dirige y nos guía. Dios no nos deja a la deriva. No es que el Señor lleve a cabo su obra salvadora, perdona nuestros pecados, nos dice, ok, eres mi hijo y ahora arréglatelas como puedas. No, el Señor se ocupa de nosotros, de cada aspecto de nuestra vida. El Señor nos dirige y nos guía. Dios nos dirige y nos guía. Y quiero entonces remarcar dos palabras que nos sirvan para entender la responsabilidad del hombre en este mundo. Otro aspecto, un último aspecto que vamos a ver en esta tarde. Dos palabras: dirigir y guiar. Dirigir y guiar. ¿Suenan similar? ¿Suenan parecidas? ¿Suena que se puede referir a lo mismo? Y están muy relacionadas, sin embargo, en cada una se enfatiza un aspecto diferente. En cuanto a dirigir, se enfatiza la posición de autoridad. Entonces, quien está en esta posición de autoridad, precisamente va a dirigir, va a establecer reglas, va a dar instrucciones. Quien dirige va a decir, esto es lo que vamos a hacer y lo vamos a hacer así, desde una posición de autoridad. ¿Sí? Da instrucciones, establece reglas, marca el objetivo y dice, vamos a caminar en esa dirección. Por el otro lado, el concepto de guiar, aunque es similar, el concepto de guiar enfatiza un aspecto diferente. Guiar lo que enfatiza es, yo voy delante de ti y tú me sigues. Yo voy marcando el camino. Esto se enfatiza en el concepto de guiar. Son similares, palabras similares. Sin embargo, se remarcan aspectos diferentes. ¿Sí? Dirigir desde esta posición de autoridad, se determina qué es lo que se va a hacer. Guiar es diferente, implica yo ir delante. ¿Sí? Yo ir delante esperando que alguien me siga. Yo marcando el paso, yo dando el ejemplo, yo marcando el camino. ¿Sí? Vamos a Efesios capítulo 5 y vamos entonces en este par de versículos que hemos leído anteriormente a notar ya directamente cómo es que el Señor establece esta responsabilidad al hombre. ¿Sí? Efesios 5. El contexto es específico respecto al matrimonio, pero de nuevo, la verdad es que viendo las Escrituras es muy evidente que Dios ha establecido este otro aspecto dentro de las responsabilidades del hombre. Entonces, Efesios 5, versículos 22 y 23 dice esto: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Decíamos anteriormente, en semanas pasadas, a simple vista se escucha atractivo, ¿no? Entonces el hombre es el que manda. No, en realidad no tiene mucho que ver con eso. Notábamos anteriormente, en las semanas anteriores, el que por un lado es la cabeza quien va a notar
las necesidades del cuerpo, ¿verdad? Así funcionamos. Nuestro sistema nervioso central está en el cerebro, ¿sí? Y desde aquí entonces se determina, ok, ¿recuerdas que lo mencionábamos así? A ver, el cuerpo necesita abrigo, el cuerpo necesita alimento, ¿verdad? Y entonces desde aquí, desde la cabeza, se determinan las necesidades y el cómo suplirlas. En este otro aspecto que en el que estamos entrando en esta tarde, tiene que ver con dirigir y guiar. Ese es otro elemento dentro de las funciones de la cabeza. Dirigir, guiar. En algunos de ustedes pasa que las manos se muevan solas, sin que ustedes lo determinen, los pies, ¿no? Y que nuestro cuerpo funcione en un caos. No es así, ¿verdad? Nuestro cerebro determina la dirección que va a llevar nuestro cuerpo. Cómo emplear las manos, los pies, cómo movernos. Es la cabeza quien da la dirección. Ahora, ¿no lo hace la cabeza en un sentido autoritario? ¿Verdad? Y es como, bueno, pies, no me importa lo que ustedes quieran, vamos a ir por este lugar, ¿no? No es así, sino que funcionamos en armonía. ¿Estoy en lo correcto o estoy inventándome cosas? Funcionamos en armonía, ¿sí? Nuestra cabeza con el resto del cuerpo, pero ciertamente es la cabeza la que dirige. Es más, nos da este parámetro tan profundo, enorme, complicado, que es hacerlo como Cristo lo hace. Repito, el marido es cabeza de la mujer, fíjate bien, así como Cristo es cabeza de la iglesia. El Señor Jesús, siendo cabeza de la iglesia, piénsalo, no se presenta con todo su poder para infundirnos terror y si los voy a obligar a que hagan lo que yo quiero. ¿Funciona así el Señor Jesús con la iglesia, con nosotros? En absoluto. El Señor Jesús nos dirige con amor, con gracia, con misericordia. El Señor nos dirige con paciencia. De esa forma el Señor dirige a su iglesia. Si no fuera así, desde hace mucho probablemente el Señor Jesús se habría cansado de nosotros y nos hubiera fulminado y todo se acaba en este mundo para ti, para mí. Sin embargo, Él es paciente, Él es amoroso, misericordioso. De esa manera Él dirige. Es firme también, es firme, es justo, pero con amor, con misericordia, ¿sí? De esa manera, varones, tú y yo tenemos la encomienda de dirigir y guiar. De esa misma manera en que el Señor Jesús dirige y guía a su iglesia, de esa misma manera tú y yo debemos buscar dirigir y guiar a quienes Dios nos ha puesto en las manos. Una esposa, hijos, una iglesia, personas determinadas en tu trabajo, escuela, vecindario. Dios nos ha dado, varones, algunas personas muy concretas a nuestro cuidado, de una u otra manera. No importa que no seas jefe en tu iglesia, en tu trabajo, ¿sí? O que en la iglesia no estés a cargo de algún ministerio, no importa, de alguna manera u otra, el Señor ha establecido que quiere, Él ha planeado, Él ha diseñado el que tú ejerzas esa dirección y guía para otros, ¿sí? Dios nos dirige y nos guía. El hombre fue creado para dirigir y guiar con amor, de la misma manera en que el Señor Jesús lo hace. Entonces veamos, es dirigir abrazando la autoridad que Dios nos ha dado, varones. Sí, Dios te ha dado autoridad en ese sentido. Y Dios desea que tú y yo abracemos esa autoridad y la ejerzamos bíblicamente, no autoritariamente, no como dictador, no teniendo complejo entonces de inferioridad y yo querer ponerme encima de todos y que se haga lo que yo digo. Olvídalo. Se trata de dirigir con amor. Reflexionemos entonces un poco viendo historias en la Biblia sobre esos dos aspectos. Entonces estamos en esta tarde estableciendo el que el Señor espera, varones, que
dirijamos y guiemos. Dirigir y guiar. Dirigir y guiar. ¿De acuerdo? Dirigir con amor. Veamos una historia, una parte de la historia de Josué. Así que vayamos al libro de Josué, por favor. Josué capítulo 1, versículos 10 y 11. Josué 1, versículos 10 y 11. Tenemos a Josué, Moisés ha muerto y Dios entonces se encarga a Josué el conquistar la tierra prometida. Van a empezar por Jericó, ¿de acuerdo? Entonces, mira, estamos reflexionando para empezar en el hecho de la responsabilidad de dirigir con amor. Dirigir con amor. Dice el versículo 10 y 11. Y Josué mandó, ¿sí? Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, y da instrucciones, ¿cierto? Josué entonces, abrazando esa autoridad, esa responsabilidad de parte de Dios, Josué está dirigiendo. Josué está dirigiendo. Está mostrando las instrucciones, cuál es el objetivo, cuáles son las herramientas que se van a usar, cómo vamos a lograr ese objetivo. Josué está tomando esta responsabilidad de dirigir, dar instrucciones, ¿sí? Te recomiendo, de hecho, a que leas, si no lo has hecho, el libro de Josué. Josué es una figura entonces incluso de Jesucristo mismo, ¿sí? Josué es figura de un buen líder a la manera de Dios. Pero entonces tenemos a Josué en este punto, dando instrucciones, está dirigiendo con amor. Y vamos a encontrar esto en la vida de Josué: dirigir con amor, instruir con sabiduría, va a mostrar la dirección con claridad, va a equipar al pueblo de la forma necesaria para lograr el objetivo. Josué muestra seguridad y convicción en lo que está diciendo. Josué muestra en este punto, en ese dar instrucciones, en ese dirigir, muestra seguridad y convicción. Vayamos trayendo esto, aterrizándolo a nuestra realidad, a nuestra vida misma. Varón, tú y yo, ¿en quién debemos ejercer esta parte de la responsabilidad que Dios nos ha encomendado? Si tienes una esposa e hijos, ya de entrada ahí está. Eres parte de una iglesia, Dios espera que lo hagas también en la iglesia. Trabajas, tienes relación con personas en tu trabajo, escuela, Dios, te aseguro, te ha puesto personas ahí alrededor para las cuales espera que tú ejerzas esa dirección y guía. ¿Sí? ¿Por qué? Por el solo hecho de ser hijo de Dios. Por ese hecho. Eres hijo de Dios, eres varón, ya está. Dios tiene algo específico que quiere que lleves a cabo a través de dirigir y guiar. Para dirigir, por otro lado, déjenme decirles esto, y esto es importantísimo, para dirigir se requiere devoción. Para dirigir se requiere devoción. ¿A qué nos referimos con devoción? A la comunión con Dios, a que tú pases tiempo con Dios, atesorando cada momento que tienes para escuchar la voz de Dios a través de las Escrituras, tú hablando a Él a través de la oración, tú deseas conocerlo, saber más de quién es Él, deseas agradarlo, servirlo. A eso nos referimos con devoción. Dirigir requiere devoción. Es decir, puedes dirigir sin Dios, puedes dirigir sin que Dios sea importante en tu vida, puedes hacerlo. Vas a traer destrucción a tu familia y al entorno en que te desenvuelvas, pero puedes hacerlo. Pagarás las consecuencias de ello, pero puedes hacerlo. Nadie te va a obligar a no hacerlo. Si queremos hacerlo, sin embargo, de la forma correcta, quieres dirigir de la forma correcta, necesitas devoción. Veamos el ejemplo en el mismo Josué. En este capítulo 1 leímos versículos 10 y 11 muy bien, donde Josué está dirigiendo. Ciertamente, está dando instrucciones, está estableciendo el objetivo para el pueblo de Israel, para acercarse a la batalla. Muy bien, regresémonos unos versículos.
en ese mismo capítulo, versículos 6 al 9. Nos regresamos entonces unos versículos y vamos a leer esto. En este momento, versículos 6 al 9, antes de lo que acabamos de leer, tenemos a Josué, antes de dirigir al pueblo, antes de dar instrucciones, tenemos a Josué en un momento con Dios. Tenemos a Josué pasando tiempo con Dios, hablando con Dios, escuchando su voz, escuchando su dirección, atesorando ese momento que él tiene, él y solo él tiene con Dios. Dice, versículo 6, y es Dios hablándole a Josué, perdón, esfuérzate y sé valiente, le dice Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Dios le dice a Josué, tú eres quien va a hacer esto, es tu responsabilidad. No busques a alguien más, no mires alrededor, esto es tu responsabilidad. Vayamos aterrizando esto para nosotros, varones. Tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Versículo 9 termina diciendo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Para que Josué pudiera dirigir al pueblo, versículos después, para que Josué pudiera dirigir al pueblo, necesitó devoción, necesitó tener comunión con Dios. Tú y yo, varones, de nuevo, podemos hacer lo que se nos pegue la gana. Vamos a enfrentar las consecuencias, pero podemos hacer lo que se nos antoje y tomar el papel más bien de yo mando. Adelante, hazlo. Enfrenta las consecuencias y no busques culpables. El Señor más bien espera que lo hagamos a su manera. Para que Josué pudiera dirigir al pueblo, debió pasar tiempo con Dios. La devoción provoca que estrechemos nuestra relación con Dios. En esa devoción, en esa comunión con Dios, el Señor nos da instrucciones claras. Si te das cuenta, lo que Josué expresó de instrucciones al pueblo no es otra cosa más que lo que él mismo recibió de Dios. ¿Notaste eso? Es lo mismo. La devoción provoca el que yo pueda recibir las instrucciones claras de Dios. Podemos escuchar su dirección a nosotros. Podemos percibir su guía ante nosotros. Experimentamos su poder, su santidad, la cercanía de estar con Él. Nos muestra, y esto es importante, en esa comunión con Dios, en esa devoción, el Señor es honesto, el Señor no miente, y el Señor le muestra a Josué que la tarea no es fácil. ¿Y sabes dónde lo vemos? En que le dice 1 y 2 y 3 veces, esfuérzate y sé valiente. Y con ello está implicando, mira Josué, esto que tienes que hacer, esta misión que te he encargado no es fácil. No está sencilla la cosa. Y por ello es que le dice, esfuérzate y sé valiente. Y le sigue diciendo cosas y, ¿sabes qué? Esfuérzate y sé valiente. Y Josué, esfuérzate y sé valiente. La misión de Josué era entrar en batalla, asaltar una ciudad, Jericó. Varones, la tuya y la mía, muy seguramente no tiene que ver con esto, pero es igualmente difícil. Cuando entendemos la responsabilidad que es tener una esposa, hijos, ser un hermano creyente con hermanos no creyentes, ser un hermano mayor con hermanos menores,
ser el único creyente en un salón de clases, en la escuela. Cuando entendemos la responsabilidad que tenemos, notamos que no es una tarea fácil. No es una tarea fácil. Pero el Señor nos dice, sí, no es fácil. Esfuérzate y sé valiente. El Señor nos alienta cuando tenemos esa devoción, cuando tenemos esa comunión estrecha con Dios. El Señor nos alienta. No solo le muestra a Josué, sí, está bien difícil, Josué, lo que te viene, pero bueno, a ver que te vaya bien. No, el Señor alienta a Josué. Nos alienta cuando tenemos esa comunión con Dios. Esfuérzate y sé valiente. Sería una buena instrucción de parte de Dios para ti y para mí, varones, en esa misión que tenemos de ser guerreros, no víctimas en este mundo, de proteger, no buscar ser protegidos, de proveer, no buscar que otros provean para mí, sabiendo que Dios es mi rey, Dios es mi proveedor, Dios es mi protector, pero ahora al pensar en mí respecto a los demás, es eso. Yo soy el que debo proveer, yo soy el que debo proteger, yo soy el que debo vivir como ese guerrero de Dios que Él ha diseñado. La tarea no es fácil y valdrá la pena recordar de parte de Dios, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Dirigir con amor. La dirección, el dirigir requiere devoción de mi parte. ¿Quieres dirigir, varón? ¿Quieres tomar esta parte de la responsabilidad que tienes? Muy bien. Entonces, cuida tu devoción a Dios, cuida tu comunión con Dios. Dirigir con amor. Dirigir, hablando de dar instrucciones, de establecer reglas. ¿Eres tú, varón? ¿Eres tú, varón, en tu familia quien ha establecido las reglas? Y otra vez, no hablo de un aspecto autoritario de mandar simplemente, eso no sirve, eso es diabólico. Hablo de la forma bíblica. ¿Eres tú quien de parte de Dios ha recibido esa instrucción y tú la pasas a tu familia? ¿Eres tú quien ha recibido esas reglas de vida de parte de Dios y entonces tú las estableces en casa? ¿Eres tú el primero en vivirlas y respetarlas? Eso es lo que el Señor espera. ¿Cuál es el objetivo de tu familia? Empecemos por eso, por ahí, por la familia. ¿Cuál es el objetivo de tu familia? Ahora, quiero decir esto, ¿tu familia tiene claro cuál es el objetivo? Porque a lo mejor tú me puedes decir un discurso que suene muy bonito, pero a lo mejor tu esposa está corriendo para otra dirección y tus hijos para otra distinta. ¿Eres tú quien realmente ha establecido la dirección y la dirección correcta? Porque puede ser tú quien lleve a tu familia por la dirección errónea. En pensar el objetivo es tener posesiones, el objetivo es mantener la salud, el objetivo en la vida es que te desarrolles en lo académico y es una dirección errónea. Eres tú quien como varón ha establecido la dirección de esta familia, el objetivo de esta familia es glorificar a Dios, que vivamos para Él, para servirlo, que Él haga lo que quiera de cada uno de nosotros. Eres tú quien ha establecido las reglas en casa y decir, aquí solo cabe la verdad, la mentira no se tolera. Aquí buscamos vivir bajo los principios de Dios, no en una forma religiosa, sino en una forma bíblica, dependiendo de Dios. Dar instrucciones, establecer reglas, sí. Todo esto espera el Señor de nosotros, varones. Y que seamos verdaderamente hombres de Dios. Dirigir con amor. Pero está el otro aspecto, guiar. Dirigir y guiar. Y decíamos, guiar tiene que ver más con ir adelante. Ya no es lo mismo, ¿verdad? Dirigir es importante, es muy importante. Estableces el objetivo, cómo vamos a llegar a él. Pero al guiar eres tú el primero que va abriendo camino, que va marcando el paso. Es otro aspecto. Así que pensemos un poco en lo que implica el guiar con amor. Veamos un ejemplo en las Escrituras. Vamos a Jueces capítulo 7. Jueces capítulo 7, versículos 16 y 17.
En Jueces 7 tenemos otra historia y es acerca de Gedeón. Como todos los personajes en la Biblia, tiene momentos buenos, momentos malos. Gedeón tiene unos muy malos al final de su vida, pero vamos a ver esta parte donde vemos a Gedeón actuando sabiamente, ¿sí? Jueces 7, versículos 16 y 17. Estamos ahora reflexionando un poco sobre lo que implica guiar, ¿de acuerdo? Guiar, muy bien. En Jueces 7, versículo 16, tenemos para esto que el Señor ha estado hablando a Gedeón acerca de enfrentar a los madianitas, un pueblo enemigo de Israel, ¿de acuerdo? Entonces van a entrar en batalla también. Muy bien. Dice versículo 16. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, Gedeón haciendo esto, repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, y mira, pon mucha atención a lo que les dice Gedeón, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. ¿Notas eso? La dirección es importantísima. Josué lo hace y Josué mismo guía, pero quiero que notemos la diferencia entre lo que es dirigir y guiar. Gedeón está diciendo, mírenme a mí, hagan lo que yo hago. Gedeón está diciendo, yo voy a ir al frente. Yo voy a ir al frente y ustedes me van a ver, hagan lo que yo hago. Repito, las dos cosas son importantes. No estoy diciendo que esta sea mejor que la otra. Es parte de la misma ecuación, dirigir y guiar. Pero nota cómo este es un aspecto diferente. Gedeón llega a atreverse, digámoslo así, a decir al pueblo, mírenme a mí, hagan lo que yo hago. Para dirigir y guiar se requiere devoción. Llevémonos eso, varones. Para dirigir y guiar se requiere devoción. Para que Gedeón pudiera en este punto decirles, mírenme a mí, hagan lo que yo hago, tuvo que tener devoción, tuvo que tener comunión con Dios. Vayamos unos versículos antes entonces. Versículos 16 y 17, notamos a este Gedeón diciendo, mírenme, hagan lo que yo hago. Muy bien, vayamos versículos antes, al versículo 9 al 15 vamos a leer de este mismo capítulo 7 de Jueces. Dice versículo 9, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, recuerda, esto es antes de esto otro que leímos, Gedeón diciéndoles, mírenme, hagan lo que yo hago, ¿de acuerdo? Esto es antes. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y Dios le revela a Gedeón qué es lo que va a pasar. Y si tienes temor de descender, baja tú con furia a tu criado al campamento. Interesante que el Señor le dice a Gedeón, y si tienes temor de descender, baja tú con furia a tu criado al campamento. Para empezar, es importante esto que está el Señor expresando a Gedeón, porque pudiéramos pensar, bueno, Dios es externo al sentir de Gedeón. Dios está diciendo esto por si acaso Gedeón tuviera miedo, pero Dios no sabe lo que está sintiendo Gedeón, ¿no? Dios lo sabe. Dios sabe perfectamente. El asunto es que Dios está buscando que Gedeón sea consciente de su propio sentir. Y si tienes temor de descender, baja tú con furia a tu criado al campamento y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán. Habla de bajar al campamento de los enemigos, de los madianitas. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con furia a su criada hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y él descendió con furia a su criado. ¿Qué significa entonces? ¿Qué implica el que efectivamente Gedeón descendió con furia al campamento? ¿Qué significa? ¿Alguien me dice? Tenía temor. Gedeón tenía temor, tenía miedo. Eso es importante.
El Señor le dice a Gedeón, si tienes miedo, si tienes temor, ok, baja con furia al campamento, bla, bla, bla. Termina de dialogar Gedeón con el Señor y ¿qué hace? Vente furia. Efectivamente tenía temor. Gedeón tenía temor. El temor en sí no es malo. El temor es incluso un instinto que Dios puso en nosotros para huir del peligro, ¿sí? No es malo. ¿Sabes qué es malo? Y sobre todo, en todo discípulo de Jesús, pero cuánto más en los varones. El temor es malo cuando el temor te gobierna. Cuando es el temor, el miedo que te congela o te hace tomar decisiones que van en una dirección diferente a lo que Dios esperaba. El asunto no es tener miedo, todos tenemos miedo de una u otra manera. El asunto es yo decidir dejarme gobernar por el miedo, en lugar de enfrentarlo con fe de la mano de Dios. Ese es el problema. ¿Qué ocurre con Gedeón? Descendió con furia su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño. Son dos hombres enemigos de los madianitas. Le contaba uno el sueño al otro, diciendo, he aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba a abajo y la tienda cayó. Y su compañero, el que estaba escuchando el sueño, respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Gedeón pudo haber actuado en ese momento, me tienen miedo mis enemigos. Wow, soy poderoso. No, Gedeón comprende que todo se trata de Dios, que todo es acerca del plan de Dios, que Él es apenas un instrumento de esto. Gedeón comprende que Dios es verdadero en sus dichos. Lo que Dios dice, lo hace y lo cumple. Gedeón adora. Gedeón escucha eso, dice, y adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. El asunto no es que Gedeón no tuvo miedo, no, él tuvo miedo. Pero ¿sabes qué? Siguió siendo sensible a lo que Dios le quería mostrar. Tú y yo, todos nosotros como discípulos de Jesús, pero nos estamos enfocando en los varones, tú y yo varones, vamos a tener miedo por alguna u otra razón. Sí, va a haber miedo. Eso no tiene nada de malo, en absoluto. Pero debemos cuidar el no dejarnos gobernar por el miedo. No congelarnos por el miedo, no permitir que el miedo sea lo que determine las decisiones que vamos a tomar, sino ser sensibles a cómo es que Dios está queriendo tratar ese miedo en mí para que yo siga adelante con la misión que me ha encomendado. Miedo. Tantas cosas que determina el miedo en menor o mayor grado, de diferentes maneras, pero piénsalo. ¿Qué es lo que determina? Entre varios factores, hay muchos factores por supuesto, pero piénsalo, ¿qué determina que al día de hoy sea más difícil, o voy a cambiar la expresión, que sea tan usual que los varones no quieran, por ejemplo, casarse? Y aplica a las mujeres también, pero estamos enfocándonos en los varones. Entre varios factores, entre diversos factores, muy seguramente uno de ellos es el miedo a la responsabilidad. Miedo a la responsabilidad, miedo a tener que ver por otras personas, una esposa, hijos. Entonces, mejor no me caso, busquemos otras opciones. Unión libre, es más fácil, requiere menos compromiso. Miedo a la responsabilidad y a ver por los demás.
Miedo, entre otros muchos factores, es lo que determina el que hombres sean infieles a sus esposas. Entre otros muchos factores. ¿Me voy a quedar con esa misma mujer? Yo necesito buscar mi felicidad. Y hay algo de miedo en pensar en quedarme con mi esposa cuando puedo buscar otras mujeres. ¿Qué es lo que determina que hombres, al enfrentar un embarazo generalmente no deseado, cuando esto ocurre, los hombres huyan en lugar de hacerse responsables? Miedo, entre otros muchos factores. Miedo a la responsabilidad de proveer, de proteger a otro ser humano. ¿Qué es lo que determina, entre otros muchos factores, el que tengamos en nuestro país esta condición tan deteriorada en lo moral, en seguridad? No habíamos vivido esto desde hace mucho tiempo, no sé si lo has pensado. Estamos muy mal como país, esa es la realidad. No estoy queriendo ser pesimista, esa es la realidad. ¿Qué es lo que determina esto? Varones que decidieron no ser hombres y que decidieron por miedo a la responsabilidad volverme un político corrupto, volverme un político sin principios, volverme un narcotraficante, algún criminal dentro de los diferentes ámbitos que eso conlleve. Miedo, de una u otra manera. No podemos permitir, varones, que sea el miedo lo que nos gobierne y determine las decisiones que tomamos. Necesitamos devoción, comunión con Dios. En ella Dios nos da dirección, nos guía, nos confronta con nuestro pecado, nos confronta con nuestro miedo, pero nos da la solución para enfrentarlo y seguir adelante y cumplir la misión. Dios nos alienta, Dios requiere nuestra adoración exclusiva a Él. Dios nos envía a dirigir y guiar. Varones, tú y yo, Dios espera que dirijamos y guiemos. Ahora, el dirigir y guiar requiere tomar riesgos. Sí. Veamos estos ejemplos en Josué, Gedeón. El dirigir y guiar requiere tomar riesgos, requiere enfrentar tus miedos, tal cual. Requiere tomar riesgos, requiere enfrentar tus miedos, requiere actuar con fe en Él y en su poder. No en ti mismo, no en tu capacidad, sino con fe en Él y en su poder. Y entonces eso te hace enfrentar tus miedos. Y eso te hace tomar riesgos. Estamos hablando de en fe, no estamos hablando de actuar alocadamente. En fe, tomar los riesgos. Un paso de fe siempre va a conllevar un riesgo, siempre. Dirigir y guiar requieren devoción a Dios, tomar riesgos y enfrentar los miedos. Esto es guiar, ir delante. Dios requiere ambas cosas de nosotros, varones, dirigir y guiar. Pero hablando de guiar, considéralo. Implica tú ir al frente, tú marcar el paso, tú abrir camino. Tú decir, es por acá, síganme. Quiero contarles una pequeña historia. Quiero que veamos una imagen, por favor. No sé, a lo mejor más los hombres, y a lo mejor mujeres en películas, pero conocerán los Rangers del Ejército de Estados Unidos. Son una parte dentro del grupo de operaciones especiales, ¿verdad? Y ellos tienen este lema. Rangers lead the way. Ahorita les voy a explicar lo que significa eso. Pero ellos tienen este lema, ¿sí? Este lema, y ahí es donde la historia que les quiero contar, se estableció en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ubiquémonos en la Segunda Guerra Mundial en lo que se le conoce como el Día D, ¿sí? El 6 de junio de 1944, vienen en barcos, después en lanchas, muchísimos soldados aliados para tomar por asalto las playas de Normandía en Francia. ¿Podemos ver la siguiente imagen, por favor? Entonces, se están acercando, es una foto real, ¿no? Una foto bastante conocida.
Se van acercando los soldados a Normandía en lo que se denominó ese sector como Omaha Beach, ¿sí? Se van acercando los soldados y una vez que descienden, se van a enfrentar no a lo que ocurre en las películas, donde hay dos bandos muy concretos peleando unos con otros, cada quien en sus posiciones. No, la guerra, por los recuentos históricos y de fotografía, videos que tenemos, la guerra es caos, es desorden. Y entonces los soldados llegan a Omaha Beach, en Normandía, y se enfrentan a caos, desorden, fuego enemigo. Caen soldados aliados, no saben qué hacer, nadie toma la iniciativa. De repente entonces un general de Estados Unidos, Norman Coda, él tratando de organizar a los soldados, ve a un grupo de soldados y les pregunta, tratando de organizar esto, les pregunta, ¿ustedes de qué unidad son? Alguien responde de ellos, somos Rangers. Y entonces lo que va a decir este general se va a convertir en el lema de los Rangers. Lo que él les dice es algo como, bueno, si ustedes son Rangers, entonces lead the way. Si ustedes son Rangers, abran camino, guíennos, vayan al frente. Eso es lo que quiere decir ese lema, ¿sí? Y eso es lo que esos soldados hicieron. Y eso es lo que hicieron los Rangers. Una de sus misiones era subir 30 metros de este risco entre Omaha Beach y Utah. Lo hicieron a costa de perder la mitad de sus hombres, ¿sí? La mitad de sus hombres fueron bajas, pero cumplieron la misión, costara lo que costara. Efectivamente, ellos abrieron camino, lograron la misión, costara lo que costara. El promedio de edad de esos hombres eran de 20 a 23 años. Había algunos de 19, había algunos de 30 y algo. El promedio era 20 a 23 años. Hombres de 20 a 23 años. Hombres. Eran hombres. No eran niños. Cumplieron la misión. Entendieron lo que significaba guiar, ir al frente. ¿Sabes? En lo espiritual, no menos de esto es lo que Dios espera de nosotros los hombres. El estilo de vida del hombre se trata de autosacrificarse por los demás. Requiere autosacrificio. ¿Sacrificio de qué? Sacrificar mis sueños, mis deseos, mi comodidad, mis beneficios, mis derechos. Requiere sacrificar todo eso para proveer a otros, para proteger a otros, para tener el espíritu de guerrero que Dios espera. Requiere autosacrificio para tomar la responsabilidad de dirigir y guiar a quienes Dios ha puesto en mis manos, empezando por tu familia, personas en tu trabajo, escuela, en la iglesia. Se trata de autosacrificio. Ese es el estilo de vida del verdadero hombre. Este mundo está lleno de varones biológicos que no viven como hombres y que siendo duros no son hombres. Y eso es lo que trae tantos problemas a nuestra sociedad, a nuestro país y al mundo. Eso es precisamente. El mundo está lleno de este tipo de varones, ¿sí? La situación que vivimos es por esto, entre otros factores. Este es uno clave. No hay verdaderos hombres en la política. No hay verdaderos hombres en los puntos clave de la sociedad. No hay verdaderos hombres dirigiendo países con temor de Dios. No. Y esto provoca desde familias fracturadas hasta naciones destruidas. ¿Sabes? Este es un buen momento. Esta es una buena oportunidad. Este momento que vivimos es una buena oportunidad para que tú y yo seamos esos hombres que Dios espera. Porque no los hay. Es más
fácil, lo voy a poner así, es más accesible el que tú y yo podamos ser hombres de Dios hoy en día que en esa generación, donde abundaban hombres tomando sus responsabilidades. No es que fueran perfectas las cosas, pero hoy, por cuanto carece el mundo de hombres, tú y yo tenemos la oportunidad de fungir como tales, de la mano de Dios, de hacer la diferencia en tu familia, en la sociedad, en la iglesia, en nuestro país y el mundo. Hablamos entonces de dirigir y guiar. Hablamos de mostrar con el ejemplo, tú y yo, varones, mostrar con el ejemplo una vida de devoción a Dios. Mostrar con el ejemplo una vida de devoción a Dios. Que tú y yo seamos quienes dirijamos el tiempo en que nuestra familia lee la Biblia, por ejemplo, y no de una manera religiosa, cansada, y que vacune a nuestra familia contra Cristo, no, de una forma real, donde yo estoy teniendo la dirección de Dios y la estoy transmitiendo a mi familia. Ser nosotros, varones, quienes impulsemos con argumentos y convicción el asistir a la iglesia, y no que sean mis hijos el motivo, y no que sea mi esposa el motivo, sino ser yo. Tomar esa responsabilidad. Con nuestra vida, mostrar cómo vale la pena servir a Dios. Mostrar que vale la pena servir a Dios. Yo poniendo el ejemplo de alcanzar a otros para Cristo. Yo poniendo el ejemplo de ser parte de algún equipo, de algún ministerio en una iglesia local para servir a Dios. Yo ser el primero, tú y yo, varones, ser los primeros en mostrar amor y perdón, gracia y justicia. Tú y yo debemos ser los primeros en experimentar eso, vivirlo y modelarlo para nuestras familias. Dirigir y guiar, actuando siempre con la verdad. No tolerar la mentira, no tolerarla de ninguna manera. Vivir y actuar con la verdad. Con mi ejemplo, mostrar cómo vale la pena respetar reglas y respetar autoridades. Yo, como varón, ser quien traiga dirección y guía a mi familia. Establecer el objetivo y hacer lo necesario para que todos caminemos en conseguir ese objetivo. A ti y a mí nos toca, varones. Varones que hagan lo que quieran, sobran. Varones que quieran tomar el camino fácil, robando, mintiendo, nos sobran en el país y el mundo. Varones que traicionan a sus familias, abandonan a sus esposas e hijos, abundan. No necesitamos ya más de eso. Necesitamos hombres de verdad. Hombres de verdad. Ser hombre no tiene que ver, como acabamos de ver, con edad o condición, sino con cumplir tu responsabilidad ante Dios, ante tu familia, iglesia y esta generación. Se requieren esos hombres referentes, esos hombres que sean ejemplo para las futuras generaciones. Tu familia lo necesita para empezar. Dirigir y guiar con amor. Pablo llega a declarar en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esa es la idea. De esta forma es que dirigen y guían los hombres de Dios. Poder vivir lo que Pablo. No es que Pablo fuera perfecto, pero verdaderamente su estilo de vida era uno en que buscaba conformarse a la imagen de Cristo. La vara está muy alta. La vara la determina Jesús mismo. Está muy alta. Conformarnos a la imagen de Cristo. Nada más eso. Nunca vamos a llegar a ser como Jesús. El punto es que ese debe ser mi objetivo. Varón, para ti y para mí, ese debe ser nuestro objetivo. Ser como Jesús. Si tú no eres quien dirige y guía a tu familia, déjame recordarte o abrirte los ojos y decirte, alguien más lo va a hacer.
Qué bueno fuera que pudiéramos estar seguros de que a pesar de tu irresponsabilidad, de tu negligencia, algún otro varón se levantará como hombre y guiará a tu familia, a tu esposa e hijos. Qué bueno fuera que tuviéramos esa seguridad. No lo sabemos. Lo más probable, dadas las condiciones de este mundo, es que si tú no diriges y guías a tu familia de la manera que Dios espera, alguien más lo va a hacer, pero con la cultura diabólica de este mundo. Alguien más, dentro de este abanico tan amplio de corrientes opuestas a Dios. Alguien con una cultura progresista, woke, socialista, y van a engañar a tu familia, y van a engañar a las siguientes generaciones, y va a traer más destrucción al país y al mundo, y Dios nos va a pedir cuentas a ti y a mí. Necesitamos ser esos hombres que Dios espera y levantar más hombres en las siguientes generaciones a la manera de Dios. No necesitamos más hombres que no sepan si son hombres o mujeres, si son animales. No necesitamos más hombres que se saben víctimas de todo el mundo, que necesitan que alguien más los salve. No necesitamos más hombres así. Necesitamos hombres que pongan su fe en Jesús y que busquen conformarse a su imagen, sabiendo que Él es el Rey de Reyes, que Él es el proveedor, Él es el protector, Él es mi guía y el que me dirige. Y entonces yo tomar esa responsabilidad para hacer lo propio con quienes Dios ha puesto en mis manos. Dirige y guía a partir de la devoción, con amor, enfrentando tus miedos. Cumple la misión. Cumplamos la misión, sea cual sea el costo. Seamos los guerreros que Dios diseñó para proteger, proveer, dirigir y amar. Cerremos nuestros ojos, por favor. Tomemos unos momentos para orar.